queremos llevarlos hasta Washington en esta que es una jornada nuevamente donde se están produciendo varios eventos y noticias en relación con el caso de Venezuela. El día de hoy, en lo que es la sede de la Organización de los Estados Americanos, tiene lugar una reunión especial. El tema es Venezuela. En un momento les presentaremos las imágenes en vivo. Está en este momento haciendo su posicionamiento el de su país, el de Paraguay, la representante, la embajadora de Paraguay ante ante la OEA, explicando las razones que llevan a este gobierno a respaldar a Juan Guaidó, el presidente, autoproclamado hace unas horas como presidente encargado de Venezuela, y lo que ha llevado a varios países a ofrecer su respaldo y a reconocerlo a él y no al régimen de Nicolás Maduro. Y en este momento está expresando la representante de Paraguay las razones que llevaron a su gobierno a decidir pronunciarse en favor de Juan Guaidó, autoproclamado presidente de Venezuela. En una jornada en la que también estamos pendientes de lo que ocurre allá en Venezuela, cuando ya hubo un pronunciamiento de las Fuerzas Armadas denunciando esta autoproclamación como un evento peligroso, un intento de golpe de Estado, y también estamos esperando que hable el presidente Nicolás Maduro. Allá en la OEA también estará hablando en cuestión de minutos Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, quien ya llegó a las instalaciones de la OEA. Vamos a escuchar lo que tenga que decir cuando ayer el propio presidente Nicolás Maduro anuncia el rompimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, una vez que Donald Trump también desconoce al gobierno de Maduro y reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado, y el presidente Maduro dando 72 horas al personal diplomático que dejen el país. Mike Pompeo se apresta a dar su discurso. Escuchemos. El régimen de Maduro, ahora ya difunto, ha atravesado mucho tiempo, y en solidaridad con el pueblo de Venezuela y por respeto a la democracia de Venezuela, Estados Unidos orgullosamente reconoce a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela, de parte del presidente Trump y mío. Muchos otros países han reconocido al presidente. Les agradecemos por su apoyo. Ahora es el momento de que la OEA como institución haga lo mismo. Todos los miembros de Estado de la OEA deben aliarse a la democracia y al Estado de Derecho. Todos los Estados miembros que defienden deben reconocer al presidente interino. Ya no es hora de debate. El régimen de Nicolás Maduro es ilegítimo, está moralmente corrupto, es incompetente económicamente y está profundamente corrompido hasta el tuétano. El régimen del expresidente Nicolás Maduro es ilegítimo. Todas sus declaraciones y acciones las consideramos ilegítimas e inválidas. Frente a estos hechos, hacemos un llamamiento a las fuerzas de Venezuela a asegurar la protección y la integridad física y la seguridad del presidente Guaidó. Varias personas fallecieron ayer y más de 100 personas fueron arrestadas. Entonces, mi advertencia, que no se reprima la transición democrática. Estados Unidos no llegó a esta conclusión de la noche a la mañana, sino después de una terrible experiencia y evaluando los hechos. No somos los únicos. La Asamblea General de la OEA ya ha acordado estos hechos. Se declaró ya inválida la reelección de Nicolás Maduro. También ilegítimo su régimen. La Asamblea General de Venezuela es el único organismo debidamente elegido. Juan Guaidó se declaró, según el artículo 323 de la Constitución de Venezuela,
presidente interino, y de acuerdo con la Asamblea General. Se incluye las elecciones libres, verdaderamente democráticas. Estados Unidos está respaldándolo sólidamente. Apoyamos los esfuerzos del pueblo venezolano y del presidente interino de restaurar la democracia. También estamos listos para brindar asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela en cuanto sea logísticamente posible. Hoy anuncio que Estados Unidos está listo para brindar más de 20 millones en asistencia humanitaria al pueblo de Venezuela. Estos fondos tratarán de cubrir la severa escasez de medicamentos y elementos alimentarios. Nuestro anuncio de asistencia responde al pedido de la Asamblea General y del presidente interino. Estamos listos para ayudarlos aún más, ayudarlos a reconstruir su economía y su país después del incompetente régimen de Maduro. Nuestro apoyo al pueblo de Venezuela está en contraste total con otros regímenes que apoyan al de Maduro. El imperio ilegítimo de Maduro le dio una instrucción a las fuerzas de la seguridad, cómo actuar en la tortura, y Maduro fue parte de todo esto. Estos son hechos incontrovertidos. Cada uno de nosotros deberemos defender la democracia de acuerdo a la Carta Democrática de la OEA, que cada uno de nosotros somos signatarios. Y hacemos una convocatoria a nuestros socios a mostrar su apoyo a la transición democrática en Venezuela. Esperamos dar la bienvenida nuevamente a Venezuela, a nuestra comunidad de naciones, a darle la bienvenida a la representación de Venezuela ante la OEA y a trabajar con todos los miembros Estado de Venezuela, de la OEA, con el pueblo de Venezuela y con el presidente Guaidó para restaurar la democracia en Venezuela. Cada uno de nosotros tenemos una oportunidad de ayudar al pueblo de Venezuela a vivir en forma libre. Les pido que haya una reunión de ministros de Exterior para conversar sobre estos temas. ¿Los ayudamos o no? Estados Unidos llama a todas las naciones a tomar la decisión correcta ahora mismo. Por favor, please. Por favor, please. At the very outset, I told you that this was not allowed. Please. Por favor, please. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, señores de seguridad, hagamos valer el respeto al Salón Simón Bolívar. Tiene la palabra la señora embajadora del Perú. Buenos días a todos. Por favor.
Estas son las imágenes en vivo después del discurso de Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados Unidos, con una persona, una mujer que lleva una pancarta que ha interrumpido esta sesión justamente en el momento que va a hablar la representante de Perú y la cartulina dice, no, por favor, el OEA no apoye la dictadura de Maduro. Se está tratando de llamar al orden, pero con dificultades, y la acaban de sacar, como lo están viendo ustedes, los miembros de seguridad. Recordemos que Perú es uno de los gobiernos que ha decidido apoyar, protagonista, por supuesto, del Grupo de Lima, del grupo de países que ha decidido apoyar y respaldar a Juan Guaidó, autoproclamado presidente encargado de Venezuela, en esto que es el trabajo que se considera hacia el regreso a la democracia. Rápidamente decirles, mientras vemos las imágenes de la representante del Perú hablando también de las razones que llevan a su país a respaldar a Juan Guaidó y a desconocer el régimen de Nicolás Maduro, un resumen de un mensaje duro que ha dado Mike Pompeo con una convocatoria a los miembros de la OEA a que estén a la altura de las circunstancias de este momento que se está viviendo en Venezuela, hablando de un expresidente cuando se refiere a Nicolás Maduro. Dice Mike Pompeo que los países, Estados miembros que se han comprometido con la Carta Democrática reconozcan, es la convocatoria a Juan Guaidó como el presidente interino de Venezuela. El tiempo de los debates ha terminado. Es ilegítimo el gobierno de Maduro, moralmente en bancarrota o quebrado, económicamente incompetente y profundamente corrupto. Es falto de democracia desde la raíz, y en varias oportunidades se refirió a Nicolás Maduro como expresidente. Importante también hablar de un anuncio de fondos, 20 millones de dólares en asistencia humanitaria para hacer frente a la escasez de medicinas y alimentos, fondos que se estarían destinando al suministro de medicinas y alimentos. Un anuncio, dice Mike Pompeo, que llega en respuesta al pedido de la Asamblea Nacional. Estamos listos para ayudarlos aún más, dice el secretario de Estado de los Estados Unidos, en la reconstrucción después de un gobierno, haber sufrido y padecido de un gobierno criminalmente incompetente. Hablando Mike Pompeo de aquellos países que en este momento siguen respaldando al régimen de Nicolás Maduro, una lista que incluye a Bolivia, a China, a Cuba, a Irán, a Rusia, a Turquía, a Siria, a Uruguay y a México. Dice llamamos a nuestros socios y países responsables a mostrar el liderazgo, y critica a algunos de estos países que aún apoyan al régimen de Maduro. Dice son regímenes autoritarios. Dice ha habido un flujo y una llegada de funcionarios de inteligencia cubanos a Venezuela. Nicolás Maduro es un muy buen estudiante de la Academia Cubana de la Represión, entre otras palabras del mensaje con esta convocatoria a los países miembros de la OEA a que se sumen a respaldar el trabajo de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Yone Molinares, estás allá en una sesión que mereció el aplauso y también el silencio y digamos que las caras largas de quienes aún no están con Juan Guaidó. No, claro, y de hecho la sesión comenzó cuando se abrió, básicamente Venezuela entró a protestar por lo que dice es el golpe de Estado que se dio ayer miércoles en Venezuela, dice respaldado por varios países, y con eso pues básicamente indicó que no estaba de acuerdo con esta sesión. Para darte un poco de contexto, la persona que fue sacada de este lugar, Medea Benjamín, ella es la líder de un grupo que es muy conocido en Washington, protesta en muchas circunstancias por diferentes razones. Ella fue la que llegó aquí a la sesión y estaba protestando, estaba apoyando a el gobierno de Nicolás Maduro. Esa es básicamente la misión que tenía esta protestante, esta manifestante, y salió, pues la sacaron de la instalación de la OEA. Pero básicamente esto da pie para algo que ocurrió muy temprano. El presidente del Consejo Permanente, que en este caso es el embajador de El Salvador, Carlos Calles, dijo básicamente que esperaba que esta sesión fuera prudente, disciplinada, donde se mantuvieran los ánimos calmados y básicamente en un preludio de lo que puede pasar el día de hoy, porque recuerda que está todavía el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, aquí representado,
que ya comenzó un proceso de salida que debería estar saliendo precisamente este año, después de los 2 años que dio precisamente el gobierno de Venezuela de salir de la OEA, pero está sentado en la mesa. Entonces, la pregunta es, ¿quién debe estar sentado ahí en ese lugar, reemplazando o digamos en representación del gobierno venezolano? Como ayer Luis Almagro, el secretario general, le dio el respaldo al gobierno de Juan Guaidó, o digamos a la figura del presidente interino de Juan Guaidó, pues digamos todos consideran que debería estar sentado precisamente la representación de este gobierno, pero obviamente el que está en este momento es el gobierno de Nicolás Maduro sentado en esa silla. Es posible que pasen más cosas en esta sesión, Gaby. Sí. Todavía están muchas cosas en la nebulosa aún por una situación obviamente sui generis que se está dando aquí en la OEA. Sin ninguna duda, se acaba de retirar Mike Pompeo, Yone, pero dentro de lo que ha dicho, además de este desembolso de recursos a pedido de la Asamblea Nacional, $20 millones, recordar que desde ayer lo dijo y lo reiteró ahí también Mike Pompeo, que se van a considerar todas las declaraciones de Maduro ilegítimas e inválidas. Por supuesto que diciendo que no llegamos aquí, dice Mike Pompeo, los países, el mundo, Estados Unidos no llegó aquí gratis, se han considerado muchos hechos, hizo todo un resumen de los hechos desde que se declaró inválida la reelección de Maduro en 2018, cuando el Consejo Permanente también calificó de ilegítimo este segundo mandato. Y no olvidar, Yone, que también se está hablando de ayuda adicional, de que esta sería una jornada, y lo dijo Marco Rubio, en la que en Estados Unidos se va a hablar de cómo articular ese pedido de ayuda adicional a Venezuela. Y además te añado que Pompeo pidió algo que ocurre al más alto nivel en la OEA, la reunión de cancilleres que quiere, porque está pidiendo Estados Unidos para ya llegar a un punto máximo y definir, digamos, en términos de el hemisferio, ¿no? Como organización hemisférica, qué camino seguir. Obviamente Estados Unidos ha estado muy involucrado, lleva 2 años el presidente Donald Trump realmente poniendo digamos, una agenda muy dura contra Nicolás Maduro y denunciando por lo que siempre ha dicho es un gobierno represivo. Y obviamente viene una vez más acá a hablar precisamente Mike Pompeo, el secretario de Estado, a poner clara cuál es la agenda de la Casa Blanca relacionada con Venezuela. No es la primera vez. No. Si tú recuerdas, Mike Pence, el vicepresidente, también estuvo acá en hace varios meses hablando también sobre la situación de Venezuela. Una situación muy delicada, digamos, para Estados Unidos, pero que lo pone en el liderazgo básicamente de lo que es este impulso que se está dando dentro de los países que están apoyando al gobierno de Juan Guaidó. Y ese es el centro del asunto. ¿Qué va a pasar aquí? El no reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro ayer de parte del secretario general de la OEA pone aquí una situación pues bastante complicada, ¿verdad? En términos de cuál es el lugar de cada una de las 2 delegaciones, etcétera, ¿no? Entonces todo eso es lo que va a ocurrir el día de hoy. Obviamente ya Argentina, a nombre de los países que convocaron esta sesión, ya también pues él exigió al gobierno de Nicolás Maduro que respetara a digamos a la gente, que no pues que se restringiera básicamente de violencia contra los manifestantes y contra aquellos que estén en contra de su gobierno, y también pues le exigió básicamente Argentina a la OEA que comenzara ya a tomar medidas para lo que debe ser realmente un camino para ayudar a los venezolanos a poder superar esta situación. Pero obviamente la delegación de Nicolás Maduro dice que es todo lo contrario, que la OEA lo que está haciendo es deslegitimizando un gobierno que a todas luces para ellos sigue siendo legítimo, ¿no? Es una jornada muy importante después de los eventos de ayer, lo que sigue, la consecuencia en términos de la diplomacia y de las reacciones que vamos a esperar. Estaremos en comunicación contigo. Solo corregirme, acá me tengo yo que corregir, porque tratando de leer lo que decía la pancarta de la persona, la mujer que ingresó a la sala, pues yo me equivoqué. Estados Unidos apoya un golpe de Estado en Venezuela, así que reitero, el mensaje era exactamente lo opuesto a lo que yo había creído que leía. Estados Unidos apoya un golpe de Estado en Venezuela, decía esta pancarta que llevó esta mujer, que fue retirada por miembros de la seguridad en esta reunión de
de los miembros de la OEA allá en Washington, donde tú estás. Yo regreso contigo en un momento. También decirles que Mike Pompeo le hizo un llamado a las Fuerzas Armadas de Venezuela a proteger, resguardar la seguridad de Juan Guaidó, y lo mismo que a estar pendientes de no cometer violaciones a los derechos humanos en relación con la cantidad de muertos que se han reportado y también de personas que han sido arrestados en las últimas horas después de toda esta manifestación masiva de ciudadanos en las calles de Caracas. Voy hasta Caracas con Jorge Luis Pérez Valeri. Esperamos que más tarde también hable el presidente Nicolás Maduro, porque se estará presentando en lo que es el año judicial, el evento que abre el año judicial del Tribunal Supremo de Justicia, pero ya hemos tenido el pronunciamiento que tanto se esperaba, que es el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Más temprano el general Padrino López habló y denunció precisamente el intento de un golpe de Estado, criticando el hecho de esta autoproclamación que hizo Juan Guaidó el día de ayer como un acto peligrosísimo, respaldando y reconociendo al gobierno de Nicolás Maduro, lo que complica aún más el panorama en esto que es una crisis. Ahí tienen ustedes las imágenes de hace algunos minutos, y este era uno de los pronunciamientos más esperados por la sociedad. Quizá para muchos no causó sorpresa, era un pronunciamiento casi esperado en términos del apoyo expresado por el general Vladimir Padrino López directamente al gobierno de Maduro, y lo que además agregó en relación con los eventos del día de ayer, cuando en la calle directamente rodeado de seguidores y simpatizantes Juan Guaidó pues realizaba esta autoproclama, directamente él juramentando, convocando a la gente a levantar también la mano para juramentar él y en señal de apoyo su mandato como presidente interino autoproclamado de Venezuela. Todo esto está sucediendo mientras se ha recibido el respaldo de los Estados Unidos, y los países en la región y en el mundo están analizando cuál es el siguiente paso a dar, mientras ya conocemos este plazo de 72 horas que se ha dado. El propio presidente Nicolás Maduro lo anunciaba desde el Palacio de Miraflores en la tarde de ayer, dando estas 72 horas al cuerpo diplomático estadounidense para dejar el país, anunciando también que se romperían relaciones con Estados Unidos como consecuencia de todo lo que sucedió el día de ayer, y el desconocimiento que anuncia también Washington a estos anuncios, a estas órdenes del propio presidente Maduro, reiterado también allí en el seno de la OEA por el propio Mike Pompeo, diciendo: nosotros vamos a tomar como inválidas estas declaraciones del gobierno que está encabezado por Nicolás Maduro. En un momento vamos a tomar contacto con Jorge Luis Pérez Valeri. Ustedes me dirán en el control si ya lo tenemos, porque las declaraciones del general y de las Fuerzas Armadas y del general Vladimir Padrino López son muy importantes en el contexto de lo que es la intención de la Asamblea de Venezuela. Tengo a David Smolansky de invitado a esta hora de la mañana, exalcalde de Latillo. David, buenos días también para usted. Por supuesto que el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas simplemente subraya lo complejo que está, aunque inédito, pero lo complejo sí que es este momento para los venezolanos y para los esfuerzos de la Asamblea Nacional y de también Juan Guaidó. ¿Qué decir a esta hora? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La Fuerza Armada es la única pieza que falta en el rompecabezas de Venezuela para formalizar la transición. Está el apoyo de la gente, está el apoyo de la comunidad internacional, está evidentemente el Parlamento de mayoría opositora hasta ayer, porque ya hoy Juan Guaidó es el presidente encargado de Venezuela y ese ha sido reconocido por varios gobiernos, y nosotros sabemos que hay varios soldados de la Fuerza Armada Nacional que quieren dar ese paso institucional, que no es otra cosa que garantizar la seguridad y la defensa de la nación, porque ellos no son ajenos a la crisis humanitaria que padece hoy cualquier venezolano por falta de comida y medicina. Yo creo que eso es algo que va a suceder en las próximas horas, en los próximos días, que es algo paulatino. Por algo no detuvieron a Juan Guaidó hace 10 días cuando trataron de llevárselo, porque precisamente ya empiezan a obedecerlo como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, y hoy Nicolás Maduro está sencillamente trincherado en el Palacio de Miraflores porque se ha quedado sin ningún tipo de apoyo.
Tengo ya el contacto con Jorge Luis Pérez Valeri. ¿Cómo estás? Recordando un poco lo que más temprano dijo el general Vladimir Padrino López en relación con el apoyo que se le da al presidente Maduro por parte de las Fuerzas Armadas. Este es un pronunciamiento clave en este momento inédito también en este capítulo de la historia de Venezuela. Un pronunciamiento clave, Gabriela, y un pronunciamiento que estamos esperando desde el día de ayer cuando se dio este acto en medio de una movilización opositora en la que el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, juró asumir las funciones del Ejecutivo y juró entonces autoproclamarse presidente encargado de Venezuela. ¿Qué ha dicho Vladimir Padrino López? Ha condenado toda esta situación, ha expresado la subordinación de las Fuerzas Armadas y su lealtad al gobierno de Nicolás Maduro. Ha dicho que se trata de infantilismos políticos, todas las actuaciones que está llevando a cabo el presidente de la Asamblea Nacional, que es un hecho de alta peligrosidad, y aunque decía que era risible, esas palabras textuales estaba usando, dice que es un hecho peligroso y que lo que quiere evitar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un enfrentamiento entre venezolanos, un posible conflicto civil en Venezuela. Esas palabras textuales la ha utilizado, ha reiterado su apoyo a Nicolás Maduro y ha utilizado, sí, el término salida constitucional, pero lo ha hecho en un contexto en el que expresa de nuevo el apoyo del alto mando militar venezolano al gobierno de Nicolás Maduro. En otras citas textuales dice que se ha tratado de un hecho vergonzoso con personas que pretenden irrumpir de manera violenta, denunciado nuevamente en esa misma línea que mantiene el gobierno venezolano, de decir que se trata de grupos de extrema derecha, que es como califica el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro, a los grupos políticos que son de oposición, que los vincula con gobiernos extranjeros, principalmente el de Estados Unidos, con quien ya ha roto Nicolás Maduro relaciones diplomáticas y políticas, pero a su vez inicia entonces una situación bien complicada en cuanto a la relación Estados Unidos y Venezuela. Ya corre este lapso de 72 horas que dio Nicolás Maduro, y en medio de toda esta situación Juan Guaidó ha pedido que no se haga caso a las instrucciones de Nicolás Maduro, porque insisten que está usurpando el poder, que está asumiendo de manera ilegítima las funciones de presidente, y Estados Unidos está entonces respondiendo al llamado que está haciendo Juan Guaidó. El mensaje de los militares ya se ha generado, fue antecedido por otros pronunciamientos que vinieron de parte de los comandantes de las regiones estratégicas de defensa integral en Venezuela. Estas se llaman REDI, son regiones administrativas en las que está dividida la defensa del país. Estuvieron pronunciándose durante toda la mañana, insistían en que se juraban su lealtad nuevamente a Nicolás Maduro como comandante en jefe, insistían en que era el único jefe de Estado que iban a reconocer. Entonces se presenta esta postura firme de los militares en Venezuela, militares a los que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha emitido un llamado pidiéndoles que desconozcan a Nicolás Maduro como presidente, pidiéndoles que dejen de reconocerlo como comandante en jefe y ofreciéndoles una garantía y una amnistía a través de un anteproyecto de ley que ha aprobado el Parlamento bajo su conducción. Muy atentos entonces a próximas reacciones, Gabriela. Nicolás Maduro podría pronunciarse en las próximas horas. Se espera que acuda hasta el Tribunal Supremo de Justicia para dar inicio a la ceremonia del año judicial en Venezuela. También hay una declaración que se espera sea de respaldo a Nicolás Maduro por parte del fiscal general Tarek William Saab en horas de la tarde. Muy movida la agenda política. Claro. Y en medio de toda esta situación, Gabriela, no quiero dejar de comentarlo, el drama que está viviendo la población. La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ya habla de al menos 16 muertos durante esta semana en medio de las manifestaciones que se han dado en las calles. ¿Y el número de detenidos que tengas, el último dato? El número de detenidos sobrepasaría las 150 personas, según la organización no gubernamental Foro Penal, pero habla de más de 200 en lo que va de la semana. Es decir, esas más de 150 personas habrían ocurrido solamente ayer en todo el país, y desde el pasado lunes, cuando escuchamos este pronunciamiento de un grupo de militares, este alzamiento militar que ocurrió en Caracas y que fue, digamos, la chispa para esta serie de protestas que hemos visto, sobre todo en sectores populares de la ciudad capital, pues sumado
sumarían unas 200 las personas detenidas según esta ONG, cifras que no hemos podido verificar de manera independiente y cifras a las que tampoco se ha hecho, ha hecho referencia a las autoridades venezolanas. Bueno, pero son las fuentes y ahí están para mayor claridad. No te quiero dejar antes de que nos describas el ánimo, el ambiente en esta jornada posterior a lo que vimos el día de ayer. ¿Qué dicen los ciudadanos? ¿Cómo lo describes? Me parece que ya lo perdí. Bueno, Jorge Luis, gracias. Regreso con David Smolansky. Él también es coordinador, David, de la OEA para lo que son refugiados venezolanos, y aquí estamos hablando de un número importantísimo de venezolanos que han dejado su patria directamente por efecto de la grave crisis económica que está viviendo Venezuela, la hiperinflación, y por supuesto que aquí hablamos de al menos 2 millones de personas. Aquí también Mike Pompeo, recordando las palabras y el mensaje del secretario de Estado de los Estados Unidos, diciendo: no llegamos aquí de la nada, gratis, hay evidencias de varias cosas, y yo aquí incluyo, por supuesto, que es un tema clave como fenómeno de respuesta a una situación intolerable para los ciudadanos. Sí. ¿Me escuchas? Le escucho, sí. Exactamente. Adelante. Sí, disculpe. Sí, bien mencionado, es un tema muy importante, que es la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, que es la más grande que se haya visto en la región. Al momento que me hace esta entrevista son 3.300.000 migrantes y refugiados venezolanos desde el año 2014, siendo, por ejemplo, Colombia el país que más venezolanos ha recibido, con 1.100.000, pero, por ejemplo, Perú, más de 600.000, Ecuador, 250.000. Y aquí lo que hay que entender es que la mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados es que en Venezuela se restaure la democracia, se recuperen las libertades y nuevamente vuelva a haber oportunidades. De esa forma no solo va a frenarse esta migración forzosa, sino habrá incentivos para que quienes se han ido puedan regresar. Y yo creo que esa es la mayor ilusión que se vio el día de ayer. La manifestación que vimos ayer no solo ocurrió en Venezuela, ocurrió en más de 200 ciudades de todo el mundo, sí. Y los venezolanos quieren regresar a su país porque son millones las familias que están separadas, que no se han podido ver por años, y que ya es momento de encontrarnos nosotros como sociedad. Más de 3 millones de migrantes, personas que están buscando otro hogar que no es en Venezuela. Y en el contexto de lo que ha ocurrido en las últimas horas, David Smolansky, preguntar entonces la facilidad o no que han tenido para encontrar apoyo, recursos, además de lo que están haciendo países como Colombia para regularizar a los ciudadanos y atender esto, que es una crisis que está desafiando a varios países del continente, por supuesto que al vecino Colombia, desde los primeros momentos de esta crisis. Aquí hay muchos retos. Hay que hacer una inversión importante en lo que es alimentación, salud, educación, infraestructura, capacitación, seguridad y orientación jurídica. Creo que también todas las autoridades, de lo local hasta lo nacional, deben impulsar acciones y políticas en contra de la discriminación y la xenofobia. Venezuela fue un país que por décadas recibió muchos latinoamericanos que eran víctimas de conflictos armados, dictaduras e hiperinflaciones, y ahora hoy lamentablemente los venezolanos nos ha tocado estar en el destierro, y debemos en este momento ser solidarios, ser receptivos y evitar cualquier manifestación de xenofobia o discriminación. Según la Declaración de Cartagena del año 84, donde dice que un refugiado es aquel que es víctima de violación de derechos humanos, coartación de libertades, alteración del orden público y violencia generalizada, todo está dado para que los venezolanos se les dé el estatus de refugiado en la región. Eso es algo que es muy importante. Y la articulación de todos los que estamos trabajando este tema tan delicado, pues no solamente el Grupo de Trabajo de la OEA, las Naciones Unidas a través de la OIM y ACNUR, los distintos gobiernos, distintas ONGs y fundaciones que han hecho mucho por los venezolanos. Y los venezolanos más bien que están hoy en el destierro, están ansiosos a que en Venezuela ya se formalice la transición, porque son muchos los que quieren volver a su país. Ese ha sido el relato que yo he recibido en mis 6 visitas a la frontera. He estado 4 veces en la frontera con Colombia, en Cúcuta, y 2 veces en la frontera con Brasil, en Boavista, y no hay venezolano que me haya dicho que no espera que las cosas cambien en Venezuela para poder volver, porque todos han dejado a un hijo, a un hermano, a una abuela, a un padre
en alguna ciudad venezolana. Mientras estamos escuchándole, estamos viendo las imágenes de ayer impresionantes, imágenes aéreas, obviamente de la cantidad de personas, de venezolanos que salieron a las calles, repletas las calles el día de ayer, como no se veía en algunos meses atrás, en este esfuerzo por decir con su presencia y con todas las, digamos, consignas que escuchamos, esto que estás describiendo en lo que ha sido la crisis de los refugiados, la crisis de venezolanos saliendo de su país por situaciones que tienen que ver con la economía, con el desabasto, etcétera. Como venezolano, ante una situación que es insostenible para la vida de los ciudadanos y lo que muchos venezolanos llaman esto es una lucha simplemente por lograr los derechos básicos, derechos humanos básicos. ¿Sorprende, David, le sorprende que el ejército y que las Fuerzas Armadas hayan hecho el pronunciamiento que hicieron, describiéndolo como un nuevo golpe de Estado, como reconociendo nuevamente al presidente Maduro? ¿Esperaba otro desenlace en este pronunciamiento? Yo creo que es muy importante entender, porque hay desconocimiento sobre ese tema, cómo está estructurada la Fuerza Armada Nacional. En Venezuela hay más de 2.000 generales, es decir, Venezuela tiene más generales que toda la OTAN. Esos generales hoy, en su mayoría, son los que se benefician de cargos políticos, son los que se han beneficiado por años a nivel económico. Muchos de ellos están seriamente involucrados en lo que se denomina la economía criminal, es decir, contrabando de gasolina, tráfico de droga, tráfico ilegal de minería, y simplemente están huyendo hacia adelante con el dictador, que están igual de atrincherados como está el dictador hoy en el Palacio de Miraflores. Es una élite militar que conjuntamente con grupos irregulares es lo que sigue protegiendo a Nicolás Maduro. Sin embargo, el sentir de la inmensa mayoría de la Fuerza Armada Nacional, que tiene mi edad, que tienen 33 años o menos, ellos han crecido en un régimen sin ningún tipo de libertades. Ellos han sido víctimas del AMPA, que hoy Venezuela es uno de los países más violentos del mundo, son víctimas de la hiperinflación, que este año está proyectada en 10.000.000%, y son víctimas de la crisis humanitaria, donde ni siquiera tienen garantizado poder comer 3 veces al día. Ellos confiamos que van a dar ese paso institucional que hace falta para formalizar la transición en Venezuela, para que podamos tener nuevamente elecciones libres y transparentes, para que los presos políticos puedan salir de sus celdas, para que millones de venezolanos podamos volver a nuestra tierra y sobre todo para que podamos reconstruir a Venezuela y ser una nación libre, una nación segura, una nación con Estado de Derecho y una nación que haya la confianza pues para invertir y reactivar su economía. En la pregunta al lugar simplemente porque hemos visto este tipo de esfuerzos de la Asamblea o de la oposición en general en Venezuela para buscar otra avenida a la vida de los venezolanos, lejos de la gestión o la presidencia de Nicolás Maduro, y el desenlace ha sido el mismo, el resultado pues de lo que han sido expresiones diversas en distintas digamos etapas en los últimos años de protesta de los ciudadanos, de estrategia de la oposición, pues no ha prosperado, y lo que vimos en las últimas horas con la autoproclamación de Juan Guaidó, pero al mismo tiempo el respaldo que llegó desde Estados Unidos y del resto de países que se están sumando, además del rechazo, pero de momento ese respaldo, hay quienes pensábamos que veríamos un desenlace o un pronunciamiento quizá algo diferente, y muchos incluso se preguntan por qué sigue siendo exactamente el mismo. Así que vale la pena haber hecho esta explicación. Voy con otro invitado que tenemos en este momento. Me recuerdan, por favor, control, que no lo anoté. Roberto Zurieta, ¿cómo estás? Conectando con el tema estadounidense, con el reconocimiento de la Casa Blanca, de Donald Trump a Juan Guaidó. ¿Qué me dices en una jornada en la que estamos viendo también, por supuesto, a los representantes de los distintos países en la OEA hablando de las razones que los llevaron a respaldar a Juan Guaidó, a desconocer ya a Nicolás Maduro? Venezuela, la situación de las protestas de ahora están en un marco totalmente distinto de las anteriores, porque hay una salida constitucional a este problema. Una salida constitucional, como bien tú dices, a la situación de hambre extrema, de pobreza por la hiperinflación, de no tener medicina, de no tener seguridad, de no tener salud. De un pueblo desesperado que ha emigrado a niveles casi de éxodo de América Latina, causando también una serie de otras tragedias y de otras situaciones extremas que viven los inmigrantes que, como bien dicen en tu programa, han tenido que dejar atrás familiares, madres, sin ningún cuidado. Lo diferente de lo que está pasando ahora, que está llegando a situaciones extremas, es esta salida. Y lo más interesante no solamente es la posición de los Estados Unidos, la cual creo que tenemos que
para agradecer, sino sobre todo de los países vecinos de Venezuela, que están sufriendo gran parte de las consecuencias de estas tragedias. Esto es de Colombia y Brasil. El liderazgo de estos dos países es esencial en el proceso que estamos viviendo, que ha llevado, por ejemplo, y aquí hay, en mi opinión, una grata sorpresa, gobiernos como de izquierdas, como es el caso de Ecuador de Lenín Moreno, ha tomado una clara posición con Perú, con Chile, con Argentina y con otros presidentes para dar a esta como la salida constitucional. Entonces, estamos viendo cambios importantes que esperemos que den una solución y una salida lo más ordenada posible a esta tragedia que vive el pueblo venezolano. Obviamente es un momento delicado para Estados Unidos. En redes sociales se dice de qué lado de la historia se encuentran los gobiernos, los países. Cuando, por ejemplo, México acaba de iniciar el mandato de Andrés Manuel López Obrador y respalda de momento al presidente Nicolás Maduro en espera de diálogo. Está Uruguay también, pero tienes a otro tipo de gobiernos o regímenes que están descritos por años de una sola persona que se perpetúa en el poder. Estoy hablando desde Rusia, estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de Cuba, por mencionar algunos. Es sin lugar a dudas, dictaduras como la que se vive en Nicaragua, la que se vive en Cuba, la que se vive en Rusia. Probablemente el dictador de Corea del Norte dentro de poco le dará su respaldo a este otro dictador que mantiene a su pueblo en las mismas situaciones de extrema pobreza y desesperanza. Y en este caso, además, no nos olvidemos lo que estamos viendo en las últimas semanas, de acuerdo a los reportajes que acabamos de escuchar en tu programa. Cerca ya de 20 muertos, no sabemos cuántos heridos. Estos son crímenes de lesa humanidad. Y también aquí se hace una propuesta interesante de parte de Juan Guaidó, que es, bueno, aquellos que quieren dejar de ser cómplices de estos atrocinios pueden tener una amnistía en la medida de que dejen esa complicidad para producir un cambio ordenado que demanda el país. Entonces hay una serie de elementos que en este caso son distintos y nos dan esperanza de que podría, y sin lugar a dudas, debe haber una salida para la tragedia que vive Venezuela. Sin embargo, es una salida delicada porque escucharemos de muchos gobiernos también calificar estos esfuerzos de estos países, que son muchos, pero al final del día vamos a escuchar de gobiernos que se oponen a lo que está ocurriendo desde las últimas horas de ayer, de que esto se trata de una injerencia. Va a empezar, pero el punto es que este va a ser el argumento más poderoso. Y por lo tanto, el momento es tan delicado porque se ha insistido que son los venezolanos quienes tienen que provocar este cambio. Por lo tanto, es un momento y serán semanas y meses muy delicados. Absolutamente. Los venezolanos son los primeros que tienen que producir el cambio necesario. Ojalá sea de la manera más ordenada, constitucional y pacífica posible. Sí. La opción que se está dando en este momento va en ese camino. El tema de la intervención, yo sí quisiera tratarlo frontalmente. Rápidamente. En el momento que tienes más de 3 millones de inmigrantes, en el momento que está sucediendo las cosas que están sucediendo en los países que generosa y solidariamente están recibiendo a los inmigrantes, esos países, estoy hablando de Colombia, de Ecuador, de Perú, tienen la obligación con sus propios ciudadanos de ponerle un fin a la causa de este casi éxodo que se está dando en América Latina por el bien de todos. Vamos a seguir con la programación. Te agradezco muchísimo, Roberto Izurrieta. Viene Realidades en Contexto y continuamos con esta cobertura ininterrumpida de lo que está ocurriendo en relación con Venezuela. Gracias por su sintonía. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Estas acciones se siguen equivocando. Por la vía del chantaje, el hostigamiento y el aislamiento conseguirán revertir la situación política en Venezuela.